Hola chicos, aquí Jay de World of Ice TV. Si el ventilador interior funciona sin parar, aunque tengan el aire acondicionado o la calefacción apagados, el aparato funciona y funciona y funciona sin parar, la única manera de apagarlo es desconectar el switch de la calefacción o apagando el interruptor. Esa es la única manera de conseguir que se detenga. Estás en el lugar correcto. Eso puede ser bastante frustrante, lo sé. En este vídeo quiero repasar 10 razones por las que eso puede ocurrir. Y sin ningún orden en particular, empezaré por la primera. La primera es bastante obvia, pero se pasa por alto muchas veces. Voy a muchas casas de clientes en las que ese es realmente el único problema. Mucha gente no se da cuenta, pero su termostato tiene la configuración del ventilador en él, que se establece en cualquiera de encendido o auto. Normalmente está en auto todo el tiempo y la gente se olvida de la opción del ventilador. Lo que ocurre es que a veces ese ajuste está en encendido y el ventilador está funcionando todo el tiempo y no saben qué está pasando, porque esa cosa nunca se apaga. Y en ese caso lo único que tienen que hacer es volver a ponerla en auto y voilà. La diferencia entre auto y encendido: cuando está en auto ese ventilador dentro de la calefacción, el motor del ventilador solo se encenderá con la calefacción, siempre que la calefacción se encienda, o con el aire, siempre que el aire acondicionado se encienda. Cuando se apagan, el ventilador se apaga. Cuando se ponen encendido, significa que el ventilador está encendido 24/7 todo el tiempo. La razón número 2 es un fusible de 3 amperios quemado. Esto no es igual en todas las calefacciones. Diferentes marcas se comportan de diferente manera y diferentes cosas hacen que el ventilador se encienda todo el tiempo. Pero en algunas calefacciones, si se ha quemado un fusible de 3 amperios, eso puede hacer que el ventilador funcione todo el tiempo. En mi calefacción, el fusible de 3 amperios está aquí. Puede ser un fusible de 3 amperios o de 5. Y por supuesto, antes de tocar cualquier cable, si van a abrir sus puertas, asegúrense de que la calefacción está apagada. Este fusible de ahí, si está quemado, normalmente se ve una pequeña marca de quemadura justo en el centro, y se puede ver el cable que está dentro del fusible quemado. Puede ser como el mío, que está colgando, o puede estar en el tablero de control. Un ejemplo sería este tablero justo aquí. Es casi como un fusible de automóvil. Puede estar en el propio tablero. O a veces es un pequeño interruptor de 3 amperios que está montado en el lado del panel de metal, o un soporte de metal que sostiene el tablero de control. Así, un fusible de 3 amperios disparado puede hacer que el motor del ventilador funcione todo el tiempo. Sin embargo, a menudo, incluso cuando se reemplaza el fusible de 3 amperios y se enciende de nuevo la calefacción, simplemente se quema. Si no pueden averiguar qué es lo que está quemando el fusible, tengo un vídeo sobre cómo localizar un cortocircuito de bajo voltaje. Y con ese vídeo deberían ser capaces de averiguar lo que lo está causando. No voy a entrar en eso, así que ese es el número 2. La razón número 3 es un interruptor de límite alto pegado. Por lo general, el interruptor de límite alto se verá como esto en mi calefacción. A veces puede parecer un pequeño disco ovalado de plástico negro con púas metálicas que salen de él, pero la mayoría de las veces será un rectángulo negro como el que ven aquí, donde entran dos cables. A veces el color será diferente, puede ser marrón, azul o rojo. El límite alto es básicamente un interruptor que, ya saben, si la calefacción está funcionando y por alguna razón se sobrecalienta, ese interruptor de límite alto se dispara o se abre y eso apaga los quemadores, pero el ventilador sigue funcionando. Y lo que ocurre es que a veces este interruptor se atasca en la posición de abierto, entonces se abre y no se cierra. A menudo es suficiente con tomar la parte posterior de un destornillador y darle un buen golpe, y eso lo abre. Pero si eso sigue ocurriendo y ese interruptor sigue abriéndose y atascándose en esa posición abierta, entonces puede que tengan que reemplazar ese interruptor por completo. Y si tienen un multímetro, pueden comprobar ese interruptor y ver si está abierto o no usando el ajuste de continuidad o resistencia. Básicamente lo que buscan es algún tipo de resistencia entre esos dos terminales. No debería ser OL. Si dice OL, significa que el interruptor está abierto o que se ha disparado. Vamos a ver un ejemplo rápido. Si quito estos dos cables de mi interruptor y tengo mi medidor ajustado a continuidad aquí, si pongo mis dos cables en los terminales así, eso es el pitido del medidor, significa que ese interruptor tiene continuidad. Si ese interruptor dice OL, así, significaría que el interruptor está abierto. Y como dije muchas veces, golpearlo es suficiente para que se abra. Si todavía no se abre, entonces solo tienes que reemplazar el interruptor.
Y solo un recordatorio, siempre que estén comprobando las lecturas de ohmios o resistencia o si están comprobando la continuidad, tienen que asegurarse de que la energía está apagada. Si compruebas la resistencia con la energía encendida, podría arruinar el medidor. La razón número 4 es otro límite, excepto que este se llama interruptor de llama. Muchas veces estos interruptores de la llama estarán alrededor del quemador en alguna parte. Si tienen una caja de quemador sellada, normalmente estará en el frente, en el fondo o en los lados. En mi caso tengo dos de ellos. Normalmente es uno o dos. De vez en cuando incluso hay tres. Estos pequeños interruptores son lo que se llama el interruptor de la llama. De hecho, voy a desenchufar este para que puedan verlo mejor. Y un interruptor de llama es un interruptor de reinicio manual, lo que significa que si esta cosa alguna vez se dispara no se reiniciará automáticamente. Así que a diferencia de este tipo de aquí, en condiciones normales de funcionamiento, el interruptor de límite alto se restablecerá automáticamente. Una vez que la calefacción se enfríe, se reiniciará y todo seguirá funcionando normalmente. Pero en este caso, si el interruptor de llama se dispara, hay que reiniciarlo manualmente. Tiene un botón en la parte superior. Lo oprimen para restablecerlo. Y una vez más, si quieren comprobarlo con un medidor, si tienen un medidor lo comprobarán exactamente igual que lo harían con el límite alto. Entonces estas cosas, si alguna vez se activan, suelen ser un gran problema. La mayoría de las veces, si acudo a una llamada donde se ha disparado un sistema de extinción de llamas, significa que hay algún problema con el intercambiador o que el escape o la entrada están obstruidos. Por lo tanto, si el apagallamas se sigue disparando, significa que probablemente hay algo más grave y que debería ir alguien a echarle un vistazo. Sin embargo, tengo un vídeo completo dedicado al interruptor de apagado de llama, donde hablo de cómo funciona y por qué se dispara. Por lo tanto, si están interesados, pueden echar un vistazo a ese vídeo. Pero por ahora eso es lo que puede hacer que el motor del ventilador funcione continuamente. Y la razón número 5 es un interruptor de baja presión de gas disparado. En realidad no tengo uno en mi calefacción. Esto normalmente solo se aplica a calefacciones de gas LP. La mayoría de ellas tienen un interruptor de ese tipo. La mía es una calefacción de gas natural, así que no la tengo. Y esas cosas, el interruptor de gas de baja presión, normalmente estará justo antes de la válvula de gas, donde el gas entra. O estará montado en el lado de entrada de la válvula de gas, justo ahí. Así que a veces un horno se configurará de manera que si ese interruptor se dispara, si tiene baja presión de gas entrando, el ventilador se encenderá y permanecerá encendido continuamente. Y lo que podría ser es una indicación de que tal vez su tanque de LP se está quedando sin gas y por eso se está disparando. La razón número 6 solo se aplica a calefacciones antiguas, así que si tienen una calefacción antigua con control de límite del ventilador, normalmente habrá una caja plateada en la calefacción donde está el límite alto. Esa caja plateada, al otro lado de ella, tiene como un eje largo con un resorte en su interior. Y en la parte delantera, si quitan esa caja plateada, verán un gran dial. Típicamente ese dial tendrá tres muescas. Esas muescas significan, ya sabes, que si la calefacción se calienta demasiado, uno de los ajustes es para apagar la calefacción si se calienta, el otro ajuste es cuando el motor del ventilador se enciende una vez que la calefacción se calienta lo suficiente, y el último ajuste es cuando el motor del ventilador se apaga después de un ciclo de calentamiento. Así que después de que haya terminado de calentar, los quemadores se apagan y el motor del ventilador permanece encendido durante un poco más de tiempo, hasta que se enfría la calefacción lo suficiente y entonces el motor del ventilador se apaga. Lo que pasa a veces es que el ventilador suele ser la muesca más baja del dial. Está demasiado bajo y se acerca demasiado a la temperatura ambiente. Entonces el motor del ventilador sigue funcionando, porque ese ajuste nunca se cumple. En ese caso lo que podrían intentar hacer es ajustar esa muesca inferior un poco más arriba. Así, por ejemplo, si está ajustado a 85, prueben a ajustarlo a 90 o 95, y entonces el motor del ventilador se apagará. Puede ser solo una cuestión de ajuste de la compensación del ventilador, o tal vez ese resorte que va dentro de la cámara del intercambiador de calor de la calefacción puede ser ese resorte, con el tiempo, comienza a bloquearse. Por lo tanto, si alguna vez ven que el dial salta hacia adelante en lugar de moverse gradualmente, eso suele significar que el resorte se está estropeando. Y muchas veces, al igual que el interruptor de límite alto, si le dan un buen golpe, es suficiente para que el resorte se libere y apague el motor del ventilador. Pero si se sigue atascando de esa manera, entonces es posible que tengan que reemplazar todo el límite alto. Y una última cosa sobre esos controles del ventilador, a veces tienen un botón en ellos, el botón de encendido del ventilador. Si tiene un botón como ese en él, que podría haber sido presionado accidentalmente, pueden intentar jalarlo y empujarlo hacia adentro, dependiendo de la configuración, y ver si eso también apaga el ventilador. Y la razón número 7 es un termostato averiado. Un termostato dañado puede hacer que el motor del ventilador funcione todo el tiempo. Ahora, hay un montón de formas de comprobar un termostato. Pueden usar un medidor,
Pueden hacer algo con el cableado, bla bla bla, pero realmente la forma más fácil de comprobarlo es simplemente tomar ese termostato y sacarlo de la base. Si el motor del ventilador se apaga cuando sacan el termostato, eso significa que el termostato está mal. Pero si quitan ese termostato de la pared y el motor del ventilador sigue funcionando, entonces saben que el termostato no es el problema y en ese caso pueden volver a ponerlo y continuaremos con la razón número 8. La octava razón por la que el motor del ventilador puede estar continuamente funcionando y no apagarse es porque tiene cables en cortocircuito. Típicamente los cables en cortocircuito de los que estoy hablando son el cable G, está tocando el cable R, en algún lugar dentro de las paredes, o tal vez en el propio termostato o en el tablero de control en la calefacción. Así que normalmente va a ser un cable verde. El cable verde irá a G, en la regleta del termostato de la placa de control, y también en el termostato, si quitan el termostato de la pared, si miran la base, el cable verde normalmente irá a G, y luego el cable rojo normalmente irá a R, que es la energía. Así que G es el ventilador, R es la energía. Por lo tanto, si en algún lugar el cable G es masticado por, digamos, un roedor, elige el cable junto con el cable R y esos dos cables, si el aislamiento ha desaparecido y están en contacto entre sí, eso significa que la energía irá continuamente a G, que es el ventilador, y eso encenderá el ventilador y lo mantendrá encendido todo el tiempo. Así que lo que yo haría es inspeccionar visualmente los cables, especialmente el verde, y luego si quitan el termostato de la pared, mírenlo allí también. Incluso pueden sacar ese cable de la pared un poco, el que entra en la pared. Asegúrense de que no ven que haya desaparecido el aislamiento del cable verde o de cualquiera de los cables. Así que verifiquen el interior de esto. Asegúrense de que el cable de termostato está bien, nada está roto o suelto, no hay aislamiento malo. Miren todo lo que puedan mirar, en la calefacción y en el termostato. Si no, también es posible que los dos cables estén tocando en algún lugar dentro de las paredes. Quizá un clavo atravesó el cable del termostato o un roedor lo perforó. He visto eso pasar antes. Por lo tanto, la forma más fácil de comprobarlo es simplemente tirar del cable G, el cable verde, fuera de la placa de control y encender el horno de nuevo. Si el motor del ventilador se desprende con el cable G retirado y el termostato ajustado en auto, o puede, solo para estar seguros, pueden quitar el termostato de la pared por ahora, y luego tomar el cable G de la placa de control y vuelven a encender el horno. Si el motor del ventilador no se enciende, entonces ya saben que el cable está en cortocircuito en algún lugar. Si el motor del ventilador sigue funcionando, entonces saben que ese cable G no es el problema. Pero si quieren estar más seguros, pueden quitar el termostato de la pared y luego bajar las escaleras, sacar el cable R, el cable rojo y el cable G, normalmente verde, de la placa de control, y luego usando el medidor comprobar la continuidad entre R y G, y debería ser OL. Si tienen resistencia o continuidad entre esos dos cables, entonces ya saben seguro que tienen esos dos cables en cortocircuito entre sí en algún lugar dentro de la pared. La razón número 9 es el relé del ventilador trabado en un tablero de control. Por lo tanto, esencialmente toda la placa está mal, o si pueden de alguna manera rastrear el relé y reemplazar solo el relé, podría resolver el problema. Así que, en resumen, si descartan todos los problemas, si no tienen energía entre G y R, si toman el medidor y con la energía encendida comprueban de G a común, si no tienen ningún voltaje allí, eso significa que el ventilador no debería estar funcionando. Pero si está funcionando, eso significa que este relé está atascado, cerrado, pues es solo un pequeño interruptor que se abre y se cierra, y con el tiempo el interruptor puede atascarse. Ahora, he tenido un montón de veces en las que pude simplemente golpearlo, y eso realmente conseguiría que el interruptor se abriera. Y como dije anteriormente, si sigue agarrándose así y bloqueándose, entonces solo tienen que reemplazar el tablero. O si tienen suerte y pueden encontrar un relé de ventilador, probablemente pueden soldarlo. La mayoría de los tableros de control tienen relés en ellos. Estas pequeñas cajas negras son todos pequeños relés. Típicamente el más grande es el relé del ventilador, pero para saber con seguridad tendrían que mirar en el diagrama de cableado. Y estas placas tienen estas pequeñas etiquetas de números en ellas. Por ejemplo, este relé de aquí es un K3, así que en el diagrama de cableado buscarían K3 y debería decirle qué relé o para qué es ese relé. Y también las calefacciones más antiguas. No tienen un tablero de control, pero tienen un relé del ventilador. Aunque no se va a ver así, va a ser un poco más grande y tendrá un montón de terminales en él. Y he visto esos relés fallar también.
donde mantendrían el ventilador encendido todo el tiempo. He reemplazado un relé del ventilador y eso soluciona el problema. Así que para resumir, podrían intentar golpear ese relé si no están seguros a cuál de ellos, podrían darle un golpe a todos. Y tengan en cuenta que esto es solo para agitar el relé, no para romperlo. Así que no le den un golpe demasiado fuerte. Y una última cosa que quiero mencionar mientras tengo este tablero de control en mi mano. Antes de hacer cualquier cosa, si los motores del ventilador están encendidos, si el ventilador solo va, antes de desmontar cualquier puerta, antes de empezar a mirar y desmontar cosas, lo primero que deben hacer es mirar la puerta inferior del horno. Si tienen una calefacción relativamente nueva, es decir, esta ya tiene 15-20 años, pero la mayoría de las calefacciones tienen una mirilla, un pequeño cristal por el que mirar. Así que antes de hacer nada, yo miraría primero a través de esa mirilla y vería si hay algún tipo de código de error parpadeando. La mayoría de las placas tienen esas pequeñas luces LED. Y si hay algún problema con la calefacción o el aire acondicionado, muchas veces estas pequeñas luces estarán parpadeando algún tipo de código de error, pero si apagan la energía o se quitan las puertas, eso borra el código de error. Así que antes de hacer nada, yo miraría en la mirilla y vería si hay alguna de estas luces parpadeando, y recordar que parpadea. Y tengo un vídeo entero dedicado a esto, ya saben, cómo leerlos, dónde encontrar un pequeño gráfico que explica lo que significa, etc. Así que si quieren más información sobre eso, vean ese vídeo. Pero antes de hacer nada, yo echaría un vistazo a esas luces y anotaría o tomaría nota en el teléfono de lo que parpadea antes de desmontarlo todo. Y por último, razón número 10, solo la menciono porque me ha pasado a mí. Recibimos una llamada en la que el ventilador estaba funcionando todo el tiempo y no se apagaba. Voy allí y de hecho, aunque el ventilador está funcionando todo el tiempo y el aire acondicionado, la calefacción están funcionando al mismo tiempo. Así que quemadores encendidos, unidad exterior funcionando. Y lo que quiero señalar es que si hace mucho frío afuera o si hace mucho calor afuera, hay una buena posibilidad de que el motor del ventilador parezca estar funcionando todo el tiempo. Así, el ventilador interior parecerá que está funcionando todo el tiempo constantemente, si hace mucho calor o mucho frío. Eso es bastante normal. Dicho esto, sin embargo, si el aire acondicionado, por ejemplo, tiene un problema, digamos que tiene poco refrigerante o poco freón en ese caso, hay muchas posibilidades de que el motor del ventilador y la unidad exterior estén funcionando todo el tiempo, pero no podrán bajar la temperatura de la casa. Por lo tanto, también parecerá que los ventiladores interiores funcionan constantemente sin parar, y con la calefacción, si tienen un problema de sobrecalentamiento donde la calefacción se sobrecalienta y apaga el quemador y deja el ventilador encendido, eso también puede hacer que parezca que el ventilador está encendido siempre. Así que razón número 10, en cuanto a por qué el motor del ventilador puede estar funcionando todo el tiempo, es tal vez hace mucho frío fuera, o mucho calor, o tal vez realmente hay un problema con la calefacción o el aire acondicionado que no está relacionado con el motor del ventilador que está causando que el motor del ventilador funcione todo el rato. Bueno chicos, y eso es todo. Si tenéis alguna otra sugerencia sobre lo que puede causar que el motor del ventilador siga funcionando sin parar, tal vez me olvidé algo, por favor háganoslo saber en los comentarios de abajo. Tal vez si han tenido que lidiar con ese problema antes y pudieran hacernos saber lo que era y qué hicieron para arreglarlo, sería genial. Gracias por ver este vídeo, no olviden machacar el botón de me gusta y nos vemos en la próxima. Y si todavía están aquí y no en la sección de comentarios, el otro día estaba hablando con mi padre usando mi lenguaje corporal mucho, ya saben, agitando mis manos por todas partes mientras estoy hablando con él. Mi padre dice, hijo, ¿te has dado cuenta de que estás agitando las manos? Déjame contarte una historia sobre un amigo que se fue a Grecia. En Grecia utilizan mucho lenguaje corporal, ya sabes, los gestos con las manos. Entonces dice, mi amigo va a una ciudad en Grecia y mientras está caminando en esa ciudad se da cuenta, oh rayos, estoy perdido. Así que mira a su alrededor y ve a un lugareño que se acerca a ellos con una sandía en las manos. Ya sabes, la lleva con las dos manos. Y mientras el lugareño se acerca a él, lo detiene y le dice, oh, disculpe, buen señor, ¿podría decirme dónde está la calle Desafío? El tipo le mira y dice, oh, la calle Desafío. Toma, sostén mi sandía. Le da la sandía, la sostiene y este tipo dice, ¿la calle Desafío? No lo sé. Entonces toma la sandía y sigue caminando. Esa historia me pareció muy divertida, así que pensé en compartirla con ustedes. Pero permítame decirle algo más útil. El otro día estaba paseando con mi esposa y trataba de explicarle que se estaban realizando unas excavaciones en la zona. Caminábamos por un parque y había líneas verdes, ya sabes, marcas de pintura, líneas verdes, rojas, naranjas, y yo le decía, oh, ya sabes, esto significa electricidad, alcantarillado, agua, y cuando llegué a casa en realidad volví a comprobarlo. En la mitad de las cosas que dije estaba equivocado, así que si alguna vez se preguntan qué significan realmente esas marcas, este pequeño gráfico explica a qué pertenece cada color.
Así que la próxima vez que vean esas líneas sabrán lo que significan. Si quieren seguir viéndolas, pueden pulsar el botón de pausa, pero una vez más, muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima. Da 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 da.